Fugitiva del amor, capítulo 8, de Bárbara Cartland. Cuando estuvo instalada en la silla, Salena levantó la vista y lo miró, con expresión angustiada, como temiendo lo que sucediera después. Él la cubrió con una frazada. Entonces el camarero acomodó a los lados de la silla una especie de mesa, apoyada sobre soportes de hierro. Ella miró aquello con curiosidad y mientras el duque se sentaba en otra silla, junto a ella, le comentó: «Este es un invento mío. Pensé que sería agradable estar afuera, si me encontraba yo solo o me acompañaba una persona a comer». Sonrió al añadir: «Usted está estrenando mi idea. Esta es la primera vez que la usaremos». «Usted es muy ingenioso», dijo Salena. El camarero colocó sobre la mesa improvisada otra bandeja, ya lista, con un mantel blanco, vasos y cubiertos. Otros camareros sirvieron varios platillos deliciosos, y aquella resultó una forma original y cómoda de comer, pensó Salena. Había un toldo sobre ellos, el mar estaba muy azul y sereno, y no se escuchaba otro sonido que el suave rugido de los motores del yate y los gritos ocasionales de las gaviotas. Salena pensó que era muy diferente de los ruidosos almuerzos de la Villa del Príncipe, con los invitados hablando al mismo tiempo, unos en francés, otros en ruso. Sus voces se volvían más estruendosas a medida que llenaban sus copas de vino, una y otra vez. «Voy a convencerla de que tome una pequeña copa de champaña», propuso el duque. «Creo que le devolverá el color a las mejillas y la ayudará a sentirse de nuevo feliz». Salena hubiera querido decirle que ello sería imposible, pero le pareció descortés, así que cuando le sirvieron la champaña, tomó un pequeño sorbo. El duque estaba mirando hacia el mar. «Creo que hay algunos delfines por ahí», dijo. «Espero que se acerquen un poco al yate. Me divierten mucho sus saltos y vueltas en el aire». «¿Delfines?», exclamó Salena. «He oído hablar sobre ellos, pero nunca he visto uno». «Se encuentran con frecuencia en el Mediterráneo», contestó el duque. «Una de las monjas del convento», dijo ella en una vocecita trémula, decía que en el lugar donde ella provenía, en el sur de Italia, los aldeanos creían que cuando un marinero se ahogaba en el mar, su alma se volvía un delfín. Su voz se quebró. El duque comprendió que Salena estaba comparando la leyenda con su intento de suicidarse. En voz alta dijo: «Muchos pueblos primitivos que viven cerca del mar tienen ideas semejantes. Por ejemplo, en las islas Orkney y en las de Shetland, los habitantes creen que las almas de los pescadores se vuelven focas. Por eso jamás matan a esos animales». Ahora el duque tenía otra pista en el enigma de Salena. Había estado en un convento. Se sentía como un arqueólogo descubriendo los rastros de una civilización perdida o un ornitólogo persiguiendo un pájaro de una especie desconocida. Nunca, en toda su vida, había estado a solas con una mujer desinteresada en él como hombre, o tan asustada que se le apartaba cada vez que él se le acercaba. Era una nueva e interesante experiencia, y reconocía que su curiosidad respecto a Salena iba en aumento. Se dijo a sí mismo que tarde o temprano descubriría qué le había sucedido y quién era ella. Mientras comían, él habló con tranquilidad de cosas impersonales. Luego, al terminar el último platillo, se volvió para comentar algo a Salena y vio que se había dormido. Comprendió que era el resultado de su agotamiento. Sabía que lo que ella había sufrido el día anterior era suficiente para abatir a un hombre, con más razón aún el frágil cuerpo de una mujer. El camarero se acercó y el marqués hizo un gesto, ordenando silencio. El hombre levantó la bandeja que había frente a Salena y se la llevó sin hacer el menor ruido. Otro camarero quitó la bandeja del duque y le ofreció coñac, que éste rechazó. Entonces no hubo ya nada que pudiera perturbar a Salena, mientras el duque se dedicó a contemplarla a sus anchas. Tenía el rostro vuelto hacia él y su mejilla estaba apoyada en un suave cojín azul, que acentuaba su palidez y el tono dorado de su cabello. Con los ojos cerrados se veía muy joven y vulnerable. Al moverse Salena, el duque notó que su mano ya no llevaba a él puesto el anillo de bodas. El duque se preguntó si se lo habría quitado por disgusto, o si esperaba engañarlo pretendiendo no ser casada. Al contemplarla se convenció
de que era imposible que ella engañara a alguien. Había algo tan transparente, puro y bueno en ella, que no podía dudar de su apariencia tan inocente. Y, sin embargo, se cuestionó, ¿quién era él para juzgar? Había sido engañado por las mujeres en otras ocasiones y, sin embargo, sin importar cuán inocente pareciera Salena, era evidente que el hombre que la había golpeado era quien había pagado ese costoso camisón que llevara puesto. Era una situación excitante la que estaba viviendo, pensó el duque. Le daba otros motivos de pensar en calmar los temores de Salena y qué hacer con ella en el futuro. Salena era como un animalito salvaje, se dijo, que había sido atrapado y maltratado hasta el punto de no saber distinguir quién era amigo y quién enemigo. Comprendió que, de algún modo, tendría que ganar su confianza antes de poder ayudarla. Salena dormía tan profundamente que por el momento al menos sus temores estaban olvidados. Sonrió pensando en las personas que sin duda alguna estaban intercambiando chismes sobre su precipitada salida de Montecarlo, y que no se imaginarían, ni en sus más osados sueños, lo que él hacía en esos momentos. Pensó también que si Imogen o cualquier otra mujer de su pasado estuviera en el lugar de Salena, hubiera coqueteado con él, exigiendo su atención, tratando de excitarlo con cuanto truco provocativo conociera. Presentía que si mostraba el más leve interés en Salena, eso la aterrorizaría aún más de lo que ya estaba. Tal vez, se dijo con un poco de burla, he estado exagerando mis atractivos en el pasado, y esta resultará una lección muy saludable para mí. Una hora más tarde, Salena despertó con un ligero estremecimiento. Miró al duque y lanzó una exclamación ahogada. «Oh, lo siento, discúlpeme, me quedé dormida», exclamó. «Fue poco delicado de mi parte». «Es muy comprensible que estuviera usted cansada», contestó el duque. «En realidad, yo creía que se quedaría en cama durante todo el día de hoy». «Su valet lo sugirió», contestó Salena. «Pero yo quería levantarme». El duque supuso que tenía miedo de quedarse sola con sus pensamientos, y en voz alta dijo: «En el Afrodita puede usted hacer lo que quiera». Ella no contestó, y se volvió contemplando el agua bañada de sol. El duque pensó que una de las cosas llamativas de ella era su naturalidad, así como la indiferencia que mostraba a su persona. Cualquier otra mujer, al despertar en su presencia, hubiera arreglado su cabello, palpado su piel o con mayor atrevimiento, se hubiera aplicado polvo facial para reparar los estragos causados por el viento y la brisa del mar. Pero Salena se concretó a permanecer inmóvil, con las manos en el regazo. Después de un momento el duque dijo: «Usted me ha dicho solo su nombre de pila. Es un poco difícil saber cómo deben dirigirse a usted los sirvientes. Deben decirle señorita o señora». Él vio que sus dedos temblaban, y ella contestó: «No estoy casada». El duque enarcó las cejas. Así que, pensó, esa era la razón por la que se había librado del anillo matrimonial. Pero, ¿para qué lo había necesitado? Habría fingido ser la esposa de algún hombre para poder pasar un fin de semana ilícito con él sin despertar sospechas. Tal idea era tan ajena a la apariencia de Salena que la descartó de inmediato. En voz alta dijo indiferente: «Entonces diré a los camareros que la llamen señorita Salena, a menos que quiera decirme su apellido». «Lo he olvidado». Pestañeó, contrariada mientras lo afirmaba, por lo que el duque comprendió que no era verdad. Salena era transparente como el agua. Reconocía que no solo le costaba trabajo mentir, sino que ella consideraba a la mentira como un pecado. Eso, por supuesto, era resultado de su educación en el convento. «¿Ha estado alguna vez en Tánger?», le preguntó el duque. «No, nunca». «A mí me parece un lugar muy atractivo y el clima es perfecto en esta época del año». Se hizo un silencio. Entonces, de pronto, en una vocecita muy asustada, Salena preguntó: «¿No pertenece a los franceses?». No había la menor duda de que esta idea la aterrorizaba, y él dijo calmándola: «No, por el momento, aunque los franceses están siempre dispuestos a ocupar ciertas partes de Marruecos». «Pero no, Tánger, ¿verdad?». «No. Además es muy probable que Alemania e Inglaterra impedirán la expansión de Francia en el norte de África». Mientras la tranquilizaba, trataba de adivinar por qué la aterrorizaba tanto
la idea de pisar territorio francés. Supuso que tal vez el hombre que la había golpeado era francés, o que ella había violado alguna ley, penada por autoridades de Francia. Parecía imposible que esta niña pudiera haber hecho algo que la pusiera en dificultades con la policía de ese país. Y de manera innegable su temor estaba ahí. Después de un momento el duque comentó: «No quiero que me considere vanidoso, pero tengo cierto grado de influencia tanto en mi país como en el extranjero, y puedo asegurarle, sin temor a equivocarme, que mientras usted permanezca conmigo, estará a salvo de cualquier persona o de cualquier situación que la perturbe». A él le pareció ver una ligera luz de esperanza en los ojos de ella, pero entonces Salena movió la cabeza de un lado a otro. «Usted no debe comprometerse en nada que pudiera dañar su reputación». El duque la miró asombrado. «¿Mi reputación?», repitió. Pap se tragó la palabra antes de terminarla y se apresuró a decir, pensando que él no lo había notado: «Alguien me dijo lo importante que es usted». «Así que tiene padre», pensó el duque, y se preguntó si habría sido su padre el que la había golpeado tan despiadadamente. Pero entonces, ¿qué significaba el anillo de bodas? ¿Y qué hombre, por bestial que fuera, arrojaría a su propia hija al mar después de haberla maltratado? «Si soy tan importante como usted asegura que lo soy», dijo en voz alta, «eso me da el poder para ayudar a otras personas en dificultades. ¿Es por eso que quiero ayudarla, Salena?» «Es usted muy bondadoso, pero habría sido mejor que me hubiera dejado morir». «¿Mejor para usted o para mí?», preguntó el duque en tono ligero. «Creo que para los dos», contestó Salena muy seria. «Bueno, por mi parte, me alegro mucho de haberla rescatado», observó el duque. «Y creo que fue el destino el que quiso que Afrodita pasara por ahí, precisamente en ese momento». Comprendió que Salena lo estaba escuchando y continuó: «El capitán me dijo que unos cuantos segundos más y usted habría quedado fuera de nuestra vista. Así que, como comprenderá, fue en realidad cosa del destino, o quizá, como usted diría, fue la mano de Dios». «Es muy perverso tratar de quitarse la propia vida», dijo Salena, en una vocecita titubeante. «Pero me pareció que no había otra cosa que yo pudiera hacer». «Eso es lo que usted pensó. Pero es evidente que su ángel de la guarda tenía otras ideas», respondió el duque. Salena lanzó un leve suspiro. «Debería estar muy agradecida, pero ahora no sé qué voy a hacer». «Eso es muy fácil. Va usted a disfrutar de su viaje en el Afrodita. Le aseguro que muchas personas desearían estar en su lugar». «Lo sé muy bien», se apresuró a decir Salena, «y yo me siento avergonzada de haberle impuesto mi presencia. Creo que fui yo quien lo obligó a aceptar mi hospitalidad. En realidad, es usted una invitada en extremo renuente». Le pareció que se insinuaba una sonrisa en los labios de ella, y continuó diciendo: «Siempre me he imaginado, con cierta vanidad, que la gente estaba ansiosa de recibir mi invitación. Es todo un cambio secuestrar, literalmente, a una persona para disfrutar de su compañía». «Es usted muy bondadoso», repuso Salena. «Yo sé que debería tratar de divertirlo y hacerlo reír, pero eso es algo que no podré hacer. Nunca, jamás». Habló en tono apasionado, recordando al príncipe, y en cómo su padre le había pedido que fuera amable con él. Ella había tratado de serlo, y el resultado había sido desastroso, en especial por el deseo insano del príncipe hacia ella. Su rostro era muy expresivo. El duque se levantó de su silla y se acercó a la barandilla. «Voy a estar pendiente de los delfines», dijo. «No se mueva. Le avisaré cuando los vea». «Ha sido tan bondadoso conmigo», pensó Salena en silencio, «y debe considerarme una compañía muy deprimente y aburrida». Recordó la envidia en la voz de su padre, cuando en el casual encuentro del casino había conocido al duque. Ahora él parecía estar solo, pero Salena estaba segura de que debía haber muchas damas de joyas resplandecientes a su lado, o ansiosas de conversar con él. Dalton le trajo numerosas prendas íntimas de encaje exquisitas, como las que Madame Yvette confeccionaba, y Salena las contempló sorprendida. «Su señoría dice que puede usted tomar prestado todo lo que necesite», explicó el valet. «Pertenecen a una de sus invitadas que se quedó en Montecarlo».
Pero, ¿no se enfadará ella?, había preguntado Salena, al mismo tiempo que sentía un alivio al saber que tenía recursos para vestirse. Por otra parte, pensaba que era equivocado usar prendas hermosas que pertenecían a otra mujer. Milady no lo sabrá, y si lo sabe, no es muy probable que se enfade. Para Dalton era evidente que Lady Morton había hecho algo grave, que habiendo despertado una ira tan extrema en el duque, éste la había abandonado en Montecarlo. Como era natural, la tripulación se preguntaba qué podía haber ocurrido. Todos apostaban que el duque no tardaría en anunciar su compromiso matrimonial con Lady Morton, y en realidad, la única persona que se mostraba escéptica al respecto era Dalton. Él había conocido a demasiadas favoritas del duque, aunque no había la menor duda de que Lady Morton había durado más que el resto. A Dalton no lo convencía como esposa de su amo, al que admiraba profundamente. Nadie mejor que Dalton sabía que el duque nunca había estado enamorado de manera intensa. Eran enamoramientos pasajeros, la fascinación de alguna dama de sociedad, que lo había perseguido incansablemente hasta capturarlo, como un indio piel roja que añade otro cuero cabelludo a su cinturón. Pero de algún modo, aun cuando la perseguidora se sintiera segura de su presa, el duque siempre lograba escapar de la trampa en el último momento. Se había mostrado en extremo cariñoso con Lady Morton, era cierto, y al verlos juntos Dalton reconocía para sí que por fin tendría en Castellana las magníficas casas del duque. Sin embargo, algunas cosas dichas o hechas por Lady Morton habían convencido al valet de que ella se quería más a sí misma que al duque, aunque él fuera irresistible para la mayoría de las mujeres. No obstante lo que Dalton pensaba, Lady Morton ya estaba muy segura de cuál sería el resultado de su relación con el duque. En una ocasión había dicho a Dalton, al hablar de la casa Combe: «Yo cambiaré eso». Él había comprendido el significado de sus palabras, por eso le había resultado difícil contenerse de contestar: «No cuente usted los pollos hasta que hayan salido del cascarón, milady». «Creo que yo sabía que esto iba a suceder», se dijo Dalton la noche anterior, cuando el duque subió a bordo de la Afrodita, con el ceño fruncido, sin la compañía de Lady Morton. Era un hombrecillo curioso que se exasperaba cuando no alcanzaba a saber con exactitud lo sucedido. Una cosa era cierta: Lady Morton no se convertiría en la duquesa de Templecombe, y por lo que a él se refería, le parecía lo más adecuado. Por ese motivo había ofrecido a Salena la ropa más exótica y más cara de Imogen. Dalton pensó con tristeza que, debido a que era tan pequeña y delicada, sería imposible para ella usar los elaborados trajes de baile o los costosos vestidos de día que colgaban en el guardarropa de Lady Morton. Sus zapatos eran demasiado grandes, y solo rellenando con un poco de algodón las puntas de sus zapatillas de descanso, Salena podría calzarlas. El vestido le era un poco largo, de modo que las zapatillas quedaban ocultas. Dalton decidió que al llegar a Gibraltar pediría autorización al duque para bajar a tierra y comprar algunas cosas que a Salena le sirvieran. Él también estaba intrigado y se preguntaba qué era lo que la había aterrorizado de tal modo, o por qué la habían encontrado flotando en medio del mar. Que había tratado de suicidarse le había sido informado por los marineros que la rescataron. «Es demasiado joven para haber sufrido tanto», pensó Dalton indignado. Trató de mostrar su compasión proporcionando a Salena todo lo que deseara. No había rastro alguno de delfines, pero había empezado a soplar un viento un poco fresco, y el duque sugirió a Salena: «Creo que debe ir abajo, después de todo lo que ha pasado. Resultaría muy fácil que se resfriara, y aunque Dalton disfrutaría la oportunidad de cuidarla, yo no tendría a nadie con quien charlar durante las comidas». «Pero usted deseará estar solo», contestó Salena. «Yo quería estar libre de la gente ruidosa, de la que se dedica a contar chistes de los demás», contestó el duque. «Pero como usted no pertenece a ninguna de las dos categorías, estoy encantado de tenerla conmigo». Era un cumplido muy cálido, y él temió asustarla aún así, pero ella parecía no escucharlo. Aunque él no lo sabía, Salena estaba recordando las reuniones en la villa y en lo extrañas e incomprensibles que eran aquellas conversaciones. El príncipe debió contar con que nadie mencionaría a su esposa, y eso se debía, pensó, a que la señora Berson
ejercía sobre él una actitud posesiva. Entonces se le ocurrió, por primera vez, que la señora Berson era amante del príncipe. Aunque había notado que la francesa se mostraba muy celosa de que el príncipe hablara con otras mujeres, especialmente con ella, nunca había supuesto que la posición de aquella mujer fuera otra que la de una invitada más. Su amante. Le pareció espantoso que, teniendo un amante en Montecarlo y una esposa en Rusia, el príncipe hubiera querido poseerla a ella también, y pagado a su padre una fuerte cantidad de dinero a cambio. Salena hubiera querido expresar a gritos el dolor que tales pensamientos le causaban. Amaba a su padre, lo había amado siempre, y le parecía humillante que él hubiera sido capaz de algo tan ruin como era venderla. Comprendió que en esos momentos lo que él había querido decir al repetir, si solo hubiera más tiempo, tal vez, para encontrarle un marido verdadero, no un hombre que representaría una farsa en su honor. Las conversaciones, la insistencia de que era un mal padre a pesar de que la amaba, la hicieron comprender la terrible verdad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.